Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. En nuestro país existen dos tipos de clientes de servicios eléctricos que se distinguen por la potencia conectada. Por un lado están los clientes regulados, que son los consumidores residenciales y comerciales industriales pequeños que están sujetos a la tarifa regulada que no es negociable y que está determinada por ley. Pero por otro lado están los clientes libres, que son aquellos que no están sometidos a la regulación de precios y a la vez están obligados a coordinarse por sí mismos o por medio de la distribuidora. Y precisamente una reciente iniciativa liderada por el Ministerio de Energía lo que busca es rebajar el límite de potencia para que las pymes puedan optar a ser clientes libres. ¿Cuáles son las características que esto tiene? ¿Qué ganan las pymes? ¿Por qué es importante? Se lo preguntamos a nuestro columnista de hoy, Mauricio Utreras, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía. Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Mirna, por la invitación y un saludo a todos y todas quienes nos escuchan. De todas maneras, partamos por ahondar en lo que estábamos mencionando. Al hablar de las cuentas de luz, ¿por qué existe este régimen regulado y libre? ¿Cómo es eso? ¿Qué fundamentos técnicos hay detrás? Perfecto. Mira, desde el punto de vista más histórico, en Chile existen estos dos regímenes, el regulado y libre que tú especificabas, principalmente por la búsqueda de un equilibrio entre la protección a los consumidores y por otra el objetivo de promover un mercado eléctrico más competitivo y eficiente. Perfecto. Ahora, los clientes regulados somos todos los pequeños, nosotros, familias, pymes, medianas, que por medio de la autoridad contamos con precios de electricidad en base a las licitaciones públicas de largo plazo que realiza la autoridad cada cierto periodo de tiempo, básicamente con el objetivo de ofrecer una mayor estabilidad de los precios para nosotros, al considerar que obviamente medidas de protección y resguardo, evitando potenciales abusos por parte de las empresas proveedoras, porque obviamente si negociáramos nosotros como individuos ante una generadora, obviamente no tendríamos la capacidad para hacerlo de buena forma y obviamente podríamos cometer el error de qué tipo de tarifa elegir. Ahora sí, en el mundo esto está avanzando cada vez más, como es en el caso del cable o en la telefonía celular. Cada vez los individuos mientras más información tengamos, podemos elegir de mejor forma este tipo de contrato suministro. Ahora, el otro cliente, el cliente libre, es esta empresa o esta mediana empresa que obviamente tiene un mayor consumo de energía y conforme a su situación particular obtiene precios resultantes de negociaciones directas con empresas de generación. Y así obviamente puede hacer ir a buscar por medio de la competencia una mejor opción según sus necesidades. Ya, pues y en ese sentido entonces, ¿qué beneficios traería para las pymes esta rebaja del umbral de uso energético? Podría ser súper importante, Mina, porque según los datos que tenemos de este congelamiento de las tarifas que viene del 2019, se estiman alzas promedio del 48% para los próximos meses a las MIPYMES o las empresas que consumen entre 300 y 500 kilowatts de potencia. Entonces, si se logra, que son clientes regulados, entonces si se logra reducir este límite de potencia, estas empresas, estas pymes, estos edificios privados, frigoríficos, hoteles, salmoneras, cerraderos, viñas, centros educacionales incluso, podrían ir a buscar una negociación directa con generadoras y podrían optar a ahorros, se estima por parte de la Asociación de Comercializadores de Chile de Energía, que de entre un 10 a un 30%, aplacando un poco este aumento de tarifas por el congelamiento de estas mismas que llevamos del 2019. Claro, o sea, en definitiva, por el consumo, por el nivel de consumo que tienen estas empresas, les conviene más ser clientes libres que clientes regulados como somos todos los que tenemos casas, ¿no es cierto? Y como tú decías, ¿no es cierto?, ya con un nivel menor de consumo. Eso es, ¿no? Exacto, exactamente. Uno por el precio y otro porque podrían optar a otros beneficios como son poder tener contratos 100% renovables. Una pyme que quiere que su energía y su suministro sea renovable lo podría lograr. Podría sumar temas de electromovilidad por parte de sus proveedores o de eficiencia energética, entre otros temas. Mira, qué interesante. Ahora, ¿por qué esta solicitud implica que se pronuncie el Tribunal de Defensa de Libre Competencia? Mira, lo que pasa es que el Ministerio de Energía, en base a la legislación actual y en base a que esta medida ha sido insistida por parte de organizaciones de gremios de pymes y por un grupo de diputados, le solicitó esta baja de potencia. Entonces,
desde el punto de vista estructural y normativo, el Ministerio de Energía tiene que iniciar un proceso para evaluar esta baja de potencia, según la Ley General de Servicios Eléctricos. Y para hacerlo, la norma dispone que dicho límite tiene que ser evaluado técnicamente, básicamente. Si las condiciones de funcionamiento del mercado son apropiadas, en este caso serían muy apropiadas porque va a haber un impacto negativo por el alza de tarifas a este segmento. Entonces lo que hace es que le pide al Tribunal de Libre Competencia que se manifieste en los próximos meses enviando un estudio que evalúe si es factible esta reducción de potencia y si hay un mercado que permitiría mejorarle los precios a estos clientes residenciales versus la opción de mantenerlos como clientes regulados. Claro, Mauricio, pero eso tiene que ir también en paralelo con apoyar con auditorías energéticas o medidas de eficiencia energética a las pymes. Sí, sería muy pertinente. O sea, el Ministerio de Energía años anteriores ha tenido programas fuertes en temas de eficiencia energética, porque las pymes no solamente van a lograr apalear este aumento de tarifas con una reducción o un cambio a cliente libre, sino que necesitan sí o sí contar con mecanismos de mayor control de su consumo, poder concretar o tener recursos para hacer recambio de equipos eficientes, por ejemplo, en las panaderías, los hornos, aplicar reducciones de pérdida muchas veces que tienen y que no conocen, que pierden energía en sus procesos, y obviamente implementar medidas que obviamente le permitan cambiar de fuente. Muchas veces pueden implementar paneles fotovoltaicos, centrales, renovación de centrales térmicas, y eso podría obviamente generar un impacto positivo. Oye, y pensando en que... Sí. No, dime nomás, por favor. No, y pensando en que las MIPYMES, que son las que estamos tratando aquí de apoyar en este instante, no son parte de una ley o no existe un financiamiento o un apoyo directo actualmente por parte de la Ley de Eficiencia Energética hacia ella. Entonces es necesario que no sean solamente un cambio de tarifa o un cambio de precio, sino que también puedan ser parte de la transición energética haciendo medidas ellas mismas. Claro, es que cuando tú hablas de MIPYMES me estoy imaginando, por ejemplo, el almacén que la señora o el señor tiene, ¿no es cierto?, en una parte de su casa, que habilita, ¿no es cierto?, como ocurre normalmente en los barrios en nuestro país, ¿no?, que tienen sus refrigeradores, ¿verdad?, y todo eso implica un mayor consumo naturalmente de energía. ¿Una MIPYME, un almacén, podría optar a ser cliente libre? Si supera los 300 kilos, claramente. O sea, por ejemplo, las MIPYMES que tienen estos refrigeradores que están funcionando todo el día porque no pueden obviamente apagarlo para mantener su mercadería, sí podrían ser. Pero hay una opción más interesante también, porque se podrían agrupar varias pymes o pequeños puntos, por ejemplo, estos negocios comerciales chiquititos, y entre ellos en conjunto, mediante un asesor, ir a buscar un mejor precio de energía. Esto te permitiría que ellos se bajan la potencia. O sea, podríamos acumular un grupo de sectores o zonas de la ciudad, barrios, en donde estas pymes podrían en conjunto licitar su suministro o ir a buscar un proveedor y bajar, como te decía, un 30, un 40% más su precio de energía. Ya que lo mencionas, Mauricio, estamos conversando con Mauricio Utrera, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía. Tú hablabas, ¿no es cierto?, de mecanismos que puedan abaratar, o mejor dicho, optimizar de mejor manera, hacer más eficiente el gasto energético. Entre ellos, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos. ¿Sigue siendo siguen siendo los paneles fotovoltaicos un recurso todavía caro, es decir, difícil para una gran mayoría de personas, me imagino, ¿no? Sí, pero lo bueno es que cada vez se han masificado de mayor forma y los precios obviamente que teníamos hace 7, 8 años, que eran muy altos, ahora están mucho más bajos y obviamente tenemos una ley que permite que podamos compensar ese precio. Actualmente tenemos una ley de net billing, o net metering que se denomina, que permite que quien coloca paneles solares en sus hogares puede vendérselo al sistema directamente sin la necesidad de guardar esa energía. Entonces, lo que hace es que se puedan pagar rápidamente. Y un proyecto de renovables, por lo general, se puede pagar en 5 a 7 años, esa inversión inicial. Y también hay harto cofinanciamiento del Estado y hay también modelos en que se puede financiar mediante el modelo ESCO, que así de forma rápida es que las empresas de suministro hacen la inversión de ese panel y se pagan con los ahorros que va generando el mismo usuario.
Interesante. Mauricio, en otro tema, pero que está relacionado con esto, porque en octubre pasado el gobierno ingresó la ley corta para crear este mecanismo de estabilización de precios de la electricidad al consumidor, que se va a hacer cargo de la deuda acumulada por todas estas medidas que se aplicaron en 2019 y en 2022. ¿Por qué es el tercer intento de ley corta en 4 años? Súper interesante ese tema, porque mira, actualmente lo que está haciendo el Ministerio de Energía es que tiene presentado un proyecto de ley de transición energética. No sé si hemos escuchado algunos. Este proyecto de transición energética, que tiene muchos temas dentro de esto, de esta nueva opción de precio estabilizado de los consumidores, fue aprobada hace poquito la Comisión del Senado en particular, y ahora el 5 de enero el Ministerio de Energía planteó que iba a definir cómo dentro de este mismo proyecto de ley iba a buscar una solución para subsidiar a cerca de 850.000 clientes vulnerables o familias más vulnerables que serán afectadas por este aumento de la tarifa que viene desde el 2019. Uh-huh. Entonces, lo que se está esperando es que el Ejecutivo, y lo que ya se ha pronunciado tanto el ministro de Energía, Diego Pardo, como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es que se buscará financiar cerca de 120 millones de dólares en régimen para estas 850.000 familias a partir del 2024, 2025, 2026, y evitar que sufran alzas mayores a sus cuentas de luz. Y este financiamiento, como te decía, busca ser asociado a un 20 millones de dólares que aportaría directamente el Estado, otros 100 millones que serían recaudados por el cargo al servicio público de electricidad, que al final lo pagaríamos entre todos nosotros, sería como un subsidio cruzado. Y lo otro que se busca es poder elevar un poquito más, básicamente en $1, la tonelada de CO2 de las empresas o industrias que pagan impuestos verdes en Chile. Actualmente en Chile hay 222 empresas que pagan todos los años $5 por cada tonelada de CO2 que emiten. Entonces, se buscaría aumentar a $1 más esta tonelada de CO2 para abarcar unas 100.000 familias más, y así en los próximos años de esta forma poder aplacar este aumento de precios a los consumidores y a las familias más vulnerables de Chile. Mira, Juan Meriches, no sé si se dice así el apellido, pero director de Asuntos Públicos de Empresas Eléctricas, planteó que la publicación del decreto tarifario de este segmento, que presenta casi 3 años, claro, de atraso, como señalábamos, dice, es una situación sin precedente en la historia regulatoria del sector energético. ¿Coincides? Exactamente, o sea, estamos acarreando un problema desde el 2019 que partió obviamente con el estallido social, posteriormente la pandemia, y eso ha ido retrasando. O sea, lo que estamos viendo es que tenemos tarifas que no son reales, no han sido reajustadas ni por IPC, ni los impuestos asociados, ni los precios de los combustibles internacionales que están indexados. Entonces eso ha generado una incertidumbre y poca claridad en los precios, y obviamente también evita la inversión. O sea, cualquier empresa que genera energía está un poco reticente a invertir porque no tiene claridad de cuáles van a ser los precios finales de energía para los clientes, y nosotros como usuarios también estamos pagando un precio de la energía que básicamente no es la real, porque es la del 2019, claro. Y obviamente cuando se sueltan estas tarifas se va a provocar un impacto muy grande, porque vamos a estar acumulando 3 años de aumento de precio. Entonces ese es un tema no menor, y estamos encuentro toda la razón a lo que habla Juan, porque obviamente es algo sin precedentes y no nos permite desarrollarnos de forma gradual y desarrollar el mercado eléctrico en el futuro con estabilidad y certeza desde el punto de vista de los precios. Exactamente, y por lo tanto la puesta en marcha de esta ley, ¿no es cierto?, va a permitir aquello, pero ¿cuánto crees tú que podría demorar para estar esta ley despachada? Mira, lo que se espera es que actualmente ya la Cámara del Senado la aprobó, pasó a su segunda etapa, debería ir a la Cámara de Diputados, y esta ley debería estar, esperamos, en los 3 primeros meses de este año, del 2024, ya aprobada, y este subsidio ya también claro para que se puedan, obviamente, destapar estas tarifas, y cuando se destapen estén cubiertas las familias más vulnerables o que puedan estar más impactadas por este aumento de precios.
Mauricio, más allá de que nuestro tema de hoy tiene que ver con las pymes, pensemos también en las personas y aquellos hogares que pagan mucho de luz. Cuando hablamos de eficiencia energética, algunas recomendaciones, ¿qué es lo que tú dirías que es, si no es acaso tener estos paneles fotovoltaicos, ¿verdad? Y no tienes la capacidad para poder hacer esa inversión, que a la larga por supuesto que es conveniente, pero no tienes el dinero, ¿qué recomendaciones en cuestiones mucho más cotidianas, por ejemplo? Exacto, mira, sí, porque obviamente un panel es algo más costoso. Claro. Mira, la primera medida siempre va a ser asociada, y donde están los mayores consumos está en calefacción. Lo pasamos ya ahora en invierno, en algunas zonas sí hay cambio de temperatura, ahora los aire acondicionados. Es importante mantenerlo más cerrada posible y optimizar los recursos asociados a la climatización en este verano. Y algo que siempre se llama que son los consumos vampiros, que son todas las cosas que nosotros dejamos enchufadas y que no estamos utilizando. ¿Serio? Es súper importante porque obviamente nosotros vemos la cuenta a final de mes, claro. Y ya no pudimos hacer mucho si no lo tomamos en consideración. Y es difícil porque no estamos midiendo minuto a minuto cada uno de los consumos de nuestro hogar. Pero lo más importante es, uno, poder mantener un buen clima desde el punto de vista de la temperatura adecuada y que no se excedan esos consumos ahora en verano por las temperaturas que vamos a tener. Y lo otro es muy importante, los consumos vampiros denominados. Dejar desenchufado todo lo que no vayamos a utilizar nos va a poder hacer bajar hasta un 10% de nuestra cuenta sin mayor esfuerzo. No te puedo creer, fíjate que las personas yo creo que no son conscientes de lo que tú estás señalando, fíjate, de ese 10%, que la mayoría, y me ha pasado, o sea que gente que es muy consciente en muchos temas ecológicos si tú quieres, pero deja todo enchufado, el cargador puesto, en fin, ¿no? Entonces claro, es interesante saber que puedes ahorrar hasta un 10% de energía, increíble. Exacto, eso es una ayuda también no solamente al bolsillo, sino que también, como hemos estado conversando, a los efectos del cambio climático y a evitar tener que colocar centrales a carbón, a diésel o a gas para poder suministrar este 10%, que si lo acumulamos a nivel nacional es bastante energía que se necesita, más allá de lo individual, a nivel total, es poner centrales más a emitir. Imagínate. Mauricio Utreras, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien.